Cuando las luces se apagan y el mundo se envuelve en sombras, nace un susurro, un eco de historias que pocos se atreven a contar. Aquí, entre la niebla y el misterio, cada sonido oculta un secreto y cada sombra guarda un pasado olvidado. Bienvenido a Susurros de Medianoche, un lugar donde lo inexplicable cobra vida. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y enfrentar lo que acecha en la oscuridad. ¿Estás listo para escuchar lo que susurra la medianoche? Mi nombre es Santiago, y lo que voy a contar no es algo que cualquiera debería saber. Sin embargo, siento que si no lo cuento, el peso de lo que viví terminará consumiéndome. Durante años, trabajé como asistente en una parroquia en el norte de México, ayudando en tareas sencillas y, en ocasiones, acompañando al Padre Manuel en sus visitas a enfermos y ancianos. Nunca imaginé que una de esas visitas cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó cuando nos llamaron desde un pueblo pequeño, a varios kilómetros de la parroquia. Una familia aseguraba que su hija, Elena, estaba poseída. Habían consultado médicos y psiquiatras, pero nadie podía explicar su comportamiento. Al principio, el Padre Manuel pensó que se trataba de un caso de psicosis severa, pero la familia insistió en que lo que ocurría en su casa no era normal. Accedimos a ir, sin saber que nos estábamos adentrando en algo que superaba cualquier explicación racional. La casa era modesta, de adobe y madera, pero en su interior el ambiente era sofocante. Apenas cruzamos la puerta, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El aire olía a humedad y a algo más, un hedor indescriptible que me revolvió el estómago. En el centro de la sala, una joven estaba sentada en una silla, inmóvil, con la mirada clavada en el suelo. Su piel estaba pálida, con ojeras profundas y labios resecos. Parecía no haber dormido en semanas. La madre, entre lágrimas, nos explicó que Elena había cambiado repentinamente. Al principio, tenía episodios de insomnio y hablaba sola en la oscuridad. Luego, comenzaron los ataques de ira, las palabras en un idioma desconocido y las marcas en su cuerpo que aparecían sin razón aparente. Pero lo peor ocurrió hacía 2 noches. Su voz había cambiado. Se había vuelto grave, distorsionada, imposible de ser suya. Ella ya no es mi hija, sollozó la mujer. El Padre Manuel, con su semblante sereno pero tenso, sacó su rosario y pidió que nos preparáramos. No creía del todo en lo que estaba sucediendo, pero tampoco quería correr riesgos. Comenzó a recitar las oraciones en latín mientras yo sostenía un recipiente con agua bendita. En cuanto el primer rezo fue pronunciado, Elena levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, antes apagados, ahora estaban completamente negros. Tarde, muy tarde, susurró con una sonrisa torcida. Mi cuerpo entero se estremeció. No era la voz de una joven, sino la de algo que no debía estar ahí. Antes de que pudiéramos reaccionar, Elena se echó hacia atrás, con la espalda arqueada de manera inhumana. Sus labios comenzaron a moverse con rapidez, murmurando en un idioma que ninguno de nosotros entendía. Las luces de la casa comenzaron a parpadear y un ruido sordo, como un zumbido profundo, llenó la habitación. El Padre Manuel continuó con el exorcismo, aumentando el volumen de sus rezos. Elena se retorcía en la silla. Sus muñecas se tensaban contra las correas que su familia había colocado para evitar que se hiciera daño. De repente, soltó un grito desgarrador, un chillido agudo que hizo que los cristales de las ventanas vibraran. ¿Crees que puedes echarme?, se burló aquella voz maligna a través de la joven. Yo estaba aquí mucho antes de que ustedes llegaran. Este cuerpo me pertenece. El Padre Manuel, sin titubear, roció agua bendita sobre la frente de Elena. Su piel comenzó a humear como si el líquido fuera ácido. Los gritos aumentaron, la silla se sacudió violentamente, y por un instante pensé que todo el lugar colapsaría. Pero el sacerdote no se detuvo. Siguió rezando, con más fervor, hasta que de pronto, Elena dejó de moverse. El silencio que cayó sobre la habitación fue aterrador. La joven respiraba con dificultad, su cuerpo temblaba y lágrimas corrían por sus mejillas. Su madre corrió a abrazarla,
pero el padre Manuel la detuvo. «Aún no ha terminado», dijo en voz baja. Y entonces, un estruendo sacudió la casa. Las luces explotaron, las paredes vibraron, y en medio de la oscuridad, un alarido de pura rabia llenó el espacio. «No me iré solo», rugió la voz desde ningún lugar y todas partes a la vez. Sentí una presión asfixiante en el pecho, como si unas manos invisibles intentaran arrancarme el alma. Caí de rodillas, sintiendo el frío de la muerte apoderarse de mí. «Ahora», gritó el padre Manuel, rociando más agua bendita en el suelo. La madre y el padre de Elena se unieron a la oración. Poco a poco, la presión desapareció, la casa dejó de temblar y el ambiente comenzó a aligerarse. En ese momento, Elena se desmayó. Cuando despertó horas después, no recordaba nada. Su madre la sostuvo con ternura, llorando de alivio. El padre Manuel nos pidió que abandonáramos la casa antes del amanecer. «El mal ha sido expulsado, pero siempre quedan fragmentos», dijo con una expresión sombría. Desde aquel día, no volví a dudar de la existencia de fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Y aunque he tratado de seguir con mi vida, hay noches en las que me despierto con la sensación de que alguien me observa desde la oscuridad, como si algo aún me siguiera esperando, en algún rincón olvidado del mundo. Mi nombre es Gabriela, y lo que viví en el mercado de Sonora me dejó marcada de por vida. Si alguna vez han visitado este lugar en la Ciudad de México, sabrán que es conocido por su venta de hierbas, amuletos y artículos esotéricos. Pero detrás de esa fachada de tradición y misticismo, hay un lado mucho más oscuro, uno que pocos se atreven a mencionar. Todo comenzó cuando mi prima Daniela empezó a cambiar. Siempre habíamos sido cercanas, pero en los últimos meses su comportamiento se volvió errático. Al principio, pensamos que era depresión o estrés. Luego, comenzó a hablar sola en la oscuridad, a despertarse con moretones en el cuerpo sin explicación, y a tener crisis en las que sus ojos se tornaban completamente negros. La llevamos con médicos y psicólogos, pero nadie podía encontrar la causa de su malestar. Desesperada, mi tía recurrió a una mujer que vendía hierbas en el mercado de Sonora. Nos dijo que no era un problema médico, sino espiritual. «La niña tiene algo dentro que no le pertenece», nos advirtió. Nos indicó que fuéramos con don Julián, un curandero que tenía su local en una de las zonas más escondidas del mercado. Cuando llegamos a su puesto, don Julián nos miró como si ya supiera lo que pasaba. Nos llevó a la parte trasera de su negocio, donde había una pequeña habitación con velas encendidas, imágenes de santos y un olor penetrante a copal. Al ver a Daniela, su expresión se tornó sombría. «Esto no es un simple mal de ojo», murmuró. «Aquí hay algo mucho más fuerte». Esa misma noche, don Julián inició una limpia con ramas de pirul y huevo. Mientras realizaba el ritual, Daniela comenzó a retorcerse y a gritar con una voz que no era la suya. «Déjenme en paz, ella es mía», bramó con una furia inhumana. La habitación se llenó de un viento helado y las velas se apagaron al mismo tiempo. Mi tía cayó de rodillas rezando, mientras yo me quedé paralizada del miedo. Don Julián frunció el ceño y pidió ayuda a un sacerdote de confianza, el padre Tomás, quien aceptó llevar a cabo un exorcismo. La ceremonia se realizó en la casa de mi tía, ya que don Julián dijo que sacar a Daniela del entorno familiar podría empeorar las cosas. Prepararon la habitación con imágenes sagradas y comenzaron las oraciones. Lo que pasó después fue lo más aterrador que he visto en mi vida. Daniela se contorsionaba de formas imposibles. Su piel se cubría de arañazos que aparecían de la nada, y su voz cambiaba constantemente. «No tienen poder sobre mí», decía entre risas macabras. En un momento, levitó varios centímetros sobre la cama, y los muebles comenzaron a moverse solos. Todos los presentes comenzaron a rezar con más fervor. En medio del ritual, Daniela comenzó a decir nombres que nadie reconocía, como si estuviera invocando a alguien más. Su voz se volvía más grave y gutural. De repente, comenzó a hablarle a cada uno de los presentes, revelando secretos oscuros que nadie debería saber. «Gabriela, sé lo que hiciste aquella noche», susurró, y el miedo me paralizó. ¿Cómo podía saberlo?
El padre Tomás colocó un crucifijo en la frente de Daniela, y ella soltó un grito desgarrador. Un hedor nauseabundo llenó la habitación, y todos sentimos una presión insoportable en el pecho. «No me saquen de aquí», suplicó con una voz que sonaba como la de un niño y un anciano al mismo tiempo. Pero el sacerdote no se detuvo. Tras varias horas de lucha, Daniela cayó inconsciente sobre la cama. Desde entonces, Daniela no recuerda nada de lo sucedido. Su salud ha mejorado, pero a veces, cuando la veo dormir, noto que murmura en un idioma que no comprendo. A veces, se despierta en medio de la noche, con los ojos fijos en un rincón de la habitación, como si viera algo que nosotros no podemos ver. Lo peor ocurrió semanas después. Una tarde, volví al mercado de Sonora para agradecer a don Julián. Pero su puesto estaba vacío. Pregunté a los vendedores cercanos y todos se quedaron en silencio. «Don Julián se fue», dijo una anciana con voz temblorosa. «Dijo que algo lo estaba buscando, que no podía quedarse más tiempo aquí. Desde entonces he tratado de olvidar lo que vi, pero cada vez que paso por el mercado siento una presencia detrás de mí, y cuando miro de reojo los espejos en los puestos esotéricos, a veces me parece ver una sombra que no es la mía, como si algo aún me siguiera esperando en algún rincón olvidado del mundo». Mi nombre es Andrés, y lo que viví en la iglesia de San Marón en la Ciudad de México aún me persigue. Durante años, trabajé como restaurador de iglesias antiguas, un oficio que me llevó a descubrir secretos ocultos entre los muros de templos centenarios. Pero nada me había preparado para la oscuridad que encontré en aquel lugar. Todo comenzó cuando el padre Augusto me contactó para ayudar con la restauración de algunas pinturas y tallados en la iglesia de San Marón. Se decía que el sitio había sido construido sobre ruinas aún más antiguas, y aunque su belleza era innegable, había algo perturbador en su atmósfera. Desde el primer momento que puse un pie en el recinto, sentí un frío inexplicable recorrer mi espalda. El padre Augusto me recibió con un gesto serio. «Gracias por venir, Andrés. Hay algo más que quiero que veas», dijo en voz baja. Me llevó a una capilla lateral, una habitación que no figuraba en los planos originales. Dentro, en el centro de la sala, había una silla de madera antigua con correas en los brazos y piernas. El cuero estaba gastado, como si hubiera sido usado incontables veces. «¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo el aire volverse más pesado. «Aquí es donde realizamos los exorcismos», susurró. «Hace poco trajimos a una joven que necesitaba ayuda, pero algo salió mal. El sacerdote me contó sobre Elena, una joven que había mostrado signos de posesión. Sus padres la trajeron a la iglesia desesperados, afirmando que su hija hablaba lenguas extrañas, tenía ataques violentos y mostraba una fuerza sobrehumana. Durante el ritual, la energía en la iglesia cambió. Las luces parpadearon, el aire se volvió gélido y una risa siniestra llenó el espacio. El padre Augusto y otros sacerdotes intentaron expulsar a la entidad, pero algo resistió con una fuerza que nunca antes habían enfrentado. Después de aquella noche, Elena desapareció, dijo el sacerdote. Sus padres huyeron sin dar explicaciones, y desde entonces, esta iglesia no ha vuelto a ser la misma. Sentí una opresión en el pecho. Algo me decía que debía irme, pero mi curiosidad fue más fuerte. Decidí quedarme para continuar con la restauración, aunque la idea de trabajar en un lugar con esa historia me incomodaba. Esa misma noche, mientras inspeccionaba los frescos en el techo de la iglesia, escuché pasos en la nave principal. Pensé que era el padre Augusto, pero cuando llamé su nombre, no hubo respuesta. Me asomé por el balcón del coro y lo vi. Una silueta encorvada de pie frente al altar, inmóvil, con la cabeza ladeada. Mi cuerpo se paralizó. La figura dejó escapar un susurro gutural y comenzó a moverse de forma espasmódica. Bajé las escaleras lo más rápido que pude y corrí hacia la sacristía, donde encontré al padre Augusto rezando de rodillas, con el rostro empapado en sudor. «¿También lo viste?», pregunté, con la voz entrecortada. Él asintió lentamente. «No se ha ido, Andrés. Aún está aquí». Esa fue la primera noche en que experimenté el verdadero horror de San Marón. A partir de entonces, los eventos se volvieron más intensos.
objetos que cambiaban de lugar, susurros en la oscuridad, sombras que se deslizaban por los pasillos. Una noche, mientras dormía en la habitación contigua a la capilla de exorcismos, desperté con el sonido de risas infantiles. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando abrí la puerta, la vi. Elena estaba de pie en medio del pasillo. Su piel era pálida, sus ojos completamente negros. Me sonrió y en un susurro me dijo: «No deberían haberme traído aquí». De repente, la iglesia tembló y un viento helado recorrió el lugar. Grité y retrocedí, pero ella se desvaneció en la oscuridad. Esa fue la última noche que pasé en la iglesia de San Marón. Hablé con el padre Augusto y le pedí que me dejara ir. No me detuvo, solo me miró con resignación y dijo: «Nadie que haya visto lo que tú viste vuelve a ser el mismo». Desde entonces, evito la zona donde se encuentra la iglesia. Pero a veces, en mis sueños, sigo viendo a Elena, con su sonrisa espectral, esperándome en la penumbra de aquel maldito templo. Así termina esta historia, pero sabemos que el misterio y el terror están más cerca de lo que pensamos. Quizá en tu casa, en tu trabajo o en un rincón olvidado de tu ciudad, hay un relato esperando ser contado. ¿Te ha pasado algo extraño, aterrador o inexplicable? En Susurros de Medianoche, queremos escuchar tus historias. En la descripción de este video, encontrarás el correo al que puedes enviarlas, y podrías ser parte de nuestros próximos episodios. Recuerda, lo desconocido siempre tiene algo que decir, si te atreves a escucharlo. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video si quieres más relatos que te hagan mirar por encima del hombro. Nos vemos en el próximo episodio, si es que puedes dormir esta noche.